Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la segunda semana de Cuaresma. Dios nos continúa invitando para que regresemos a Él, para que rechacemos todo aquello que nos separa tanto de Dios como de otros, como de nosotros mismos, para que dejemos a un lado todo aquello que nos separa, divide, y que nos revistamos de la dignidad que Dios nos da como hijos e hijas amados de Él. Esta es la invitación durante la Cuaresma para que así poder llegar, pues, al evento central de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la cual se nos ofrece una nueva vida, revestidos a la imagen del Jesús glorioso, en quien se nos presenta pues una nueva forma de ser y de vivir, rechazando todo aquello que nos separa, que nos divide, todo aquello que nos esclaviza. Y eso es a lo que somos llamados en esta Cuaresma. El primer paso que la primera lectura de hoy nos dará, el primer paso es de reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, ponerle nombre y apellido a nuestro pecado para que cuando lo identifiquemos y nombrarlo, pues entonces podamos rechazarlo. Porque cuando no hemos hecho conciencia de qué es aquello, de dónde está la raíz de lo que me separa tanto de Dios y de otros y de mí mismo, pues entonces no la puedo ni ofrecer a Dios, porque simplemente digo, pues no sé. Y el no saber, no tener conciencia de la fuente y raíz de mi pecado, de mi ofensa, de todo aquello que me aleja y me separa, pues entonces ahí no hay mucho que hacer. Por eso la necesidad de poner el dedo en la llaga, la necesidad de nombrar cuál es el pecado y de dónde viene su raíz, ¿no? Para así poderlo ofrecer a Dios y así pedirle que nos ayude a liberarnos y a poner a sus pies aquello que me aleja de mi verdadera dignidad e identidad como hijo e hija amado de Dios. Y esta es la primera lectura de hoy, la lectura del profeta Daniel, capítulo 10, versículos 4 al 10, donde pone claramente el reconocimiento del pecado de su pueblo. Aquí en esta lectura, Daniel nos presenta una tercera visión que él tiene acerca de la experiencia del pueblo de Dios en el exilio. Están en Babilonia y Daniel, el profeta, leyendo las escrituras de otro profeta, Jeremías, pues interpreta la fuente del pecado del pueblo que se encuentra en el exilio y ofrece esta oración como una declaración del pecado del pueblo de Dios, en contraste a la generosidad, a la justicia y al amor de Dios. Dice la lectura: en aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandatos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes,
y de nuestros príncipes, y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él, y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas. No hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 78 y el responsorio es: no nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte, y a nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, y de generación en generación te alabaremos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 6, versículos 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que miden, serán medidos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de este primer día de la segunda semana de Cuaresma, y la invitación está clara, es el llamado al arrepentimiento, el llamado a la conversión. Y en esta primera lectura del profeta Daniel, pues se nos presenta, ¿no?, la actitud que debemos de tener ante Dios, simple y sencillamente de reconocer nuestros pecados, ponerle nombre y apellido, para que así al nombrarlos por lo que son, podamos pues con sinceridad y honestidad ponerlos ante Dios para decir: Señor, ayúdame, sálvame, sáname y ayúdame a romper las cadenas que me privan de mi verdadera dignidad como hijo, hija amado tuyo, ¿no? Y esto es lo que el profeta Daniel está haciendo en esta primera lectura, leyendo al profeta Jeremías. Daniel se da cuenta de que la causa de el sufrimiento del pueblo de Dios en el exilio, está esa causa pues de la desobediencia, de la infidelidad, pero a la misma vez que reconoce y que admite la culpabilidad y las consecuencias de su infidelidad, de su pecado y su ofensa y rechazo de Dios, pues también está reconociendo la misericordia, compasión y amor de Dios. Y a últimas, en eso pone su confianza, en la misericordia, compasión y amor de Dios. Dice: en aquellos días imploré al Señor mi Dios y le hice esta confesión. Aquí Daniel está confesando en nombre del pueblo de Dios, y no se priva de decir las cosas clarísimas, desde los reyes, príncipes, funcionarios hasta los padres, porque como pueblo pues somos parte de una colectividad, no solamente de nuestras ofensas personales, sino también del rechazo
de esa actitud en que decimos a Dios, Señor, preocúpate de otros, que conmigo yo me encargo, ¿no? Y que pues nos deshacemos de esa relación de intimidad y confianza cuando pretendemos que sabemos mejor que Dios y que tenemos riendas en el asunto y cuando verdaderamente no es la realidad. Dice, Señor Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. ¿No? Aquí esta confesión, Daniel la empieza reconociendo la grandeza de Dios, la misericordia y amor de Dios, aun cuando hemos pecado, aun cuando le hemos dado la espalda. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. Aquí lo que Daniel está identificando no es simplemente de que la regué ayer, ¿no? Que quizás fue un error. No. Está diciendo, nuestra ofensa no simplemente es de que cometí pecado, cometí ofensa o de que opté mal, ¿no? Sino de que ya he creado una actitud de rechazo, de rebeldía a ti y a tu alianza, manifestada en la ley, en los mandamientos, en lo que tú nos has dado para guiarnos, para regirnos en esta alianza que se hizo, que tú hiciste con tu pueblo. Así que Daniel no simplemente está hablando de actos particulares, está hablando de esta actitud de rechazo, la cual el pueblo le ha dado la espalda, ¿no? Y que a consecuencia de este rechazo de Dios, pues entonces esta consecuencia está manifestada en la experiencia del exilio, de que Israel fue conquistado tanto por Asiria como por Babilonia y se ha llevado la crema innata de Israel al exilio, donde ahora se encuentra Daniel junto con el pueblo de Israel en el exilio. Dice, no hemos hecho caso a los profetas, que es gran parte de la historia del Antiguo Testamento, que la mayoría de los profetas que Dios manda a su pueblo pues fueron rechazados, fueron ignorados y la mayoría fueron puestos a muerte. Tus siervos que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo, ¿no? Así que aquí Daniel hace una lista, ¿no? De que no simplemente es el pecado de uno, de cuantos, es el pecado de la colectividad del pueblo de Dios que ha rechazado la alianza, que ha rechazado el seguir y cumplir la ley y que se ha sometido a la infidelidad y a consecuencias, pues el sufrimiento del exilio. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro. Aquí la imagen que nos presenta pues es de aquel que reconoce su pecado y pues la vergüenza es una expresión de remordimiento, es una expresión de decir la regué y la estoy regando y esto no puede continuar, esto no puede seguir así. Y es reconocer de que no puedo salvarme de mí mismo, de que mi salvación no está solamente en mí mismo, está en relación con aquel que me ha creado, en relación con aquel que me salva, en relación con aquel que me llama a retomar mi dignidad e identidad como hijo, como hija amado de Él, ¿no? Así que esta es la vergüenza, es la expresión de remordimiento, la expresión del reconocer, de nombrar mi pecado, decir, sí, no tengo por qué culpar a otros, no tengo por qué buscar chivos expiatorios para echarle la culpa, no. La culpa es mía. La culpa es de nuestro pueblo, la culpa es tanto de nuestros líderes como de nuestros padres, como la mía también, que soy parte de esta colectividad, de esta comunidad, ¿no? Y así que esta confesión de Daniel no anda, como dice el refrán, no anda con pelos en la lengua, simplemente lo dice clarísimo de que el reconocer y nombrar nuestros pecados es dejar de andar culpándose a otros, dejar de buscar a ver a quién le encimo mis hechos, mi culpa, ¿no? Porque a mí no me gusta, ¿no? No, es de nombrar claramente, identificar claramente mis pecados
cómo y a quién yo he ofendido, y cómo el pecado me aísla, me separa, me divide tanto de Dios como de otros, como de mí mismo, ¿no? Y que esto no puede continuar, es que esto no puede ser así. Entonces es el llamado ante todo al pararte y decir, esto no puede parar, esto no puede continuar, esto tiene que cambiar, ¿no? Este es el primer paso. Y el segundo paso, pues, es precisamente hacer lo que Daniel está haciendo aquí, invocar la compasión y misericordia de Dios. ¿Para qué? Para regresar a la alianza, para regresar a la ley como guía nuestra en la vida, y el llamado, regresar al llamado de la santidad, puesto que Dios llamó a su pueblo de Israel para que fuera un pueblo santo, para que fuera luz para el mundo, para que fuera un pueblo que atrayera a otros pueblos al único Dios verdadero. Dice, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Aquí vemos la conexión que hace Daniel, de que las infidelidades, de que el rechazo de la alianza tanto y de la ley, pues tienen consecuencias, y las consecuencias es de que fueron conquistados y fueron llevados al exilio y que ahora se encuentran en tierra ajena. Señor, dice, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Aquí lo dice claramente que tanto ha pecado los líderes, los reyes, los príncipes como nuestros padres, ¿no? Y que por tanto no solamente es el llamado a individuos, sino es un llamado a la comunidad, a la colectividad del pueblo de Dios que se encuentra en el exilio, para que reconozcan sus pecados y así después regresen, que es el segundo paso, regresen a la alianza, regresen a caminar con humildad bajo la providencia de Dios. Y dice finalmente la primera lectura, de nuestro Dios es, en cambio, el tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él. Aquí Daniel no le está diciendo a Dios lo que tenga que hacer. Daniel sabe que Dios es compasivo y misericordioso y simplemente está afirmando, ¿no?, de que a pesar de nuestras ofensas, a pesar de nuestras infidelidades, más grande que nuestro pecado es la gracia y misericordia de Dios. Y esto es algo muy importante de reconocer, porque a veces, aún de orgullosos, pecamos. Cuando pensamos y nos decimos, no, ni Dios va a poder con mi pecado. Y pensamos que mi pecado es más grande que la compasión y misericordia de Dios, ¿no? Y pensamos de que somos unos pecadores tan terribles que ni Dios puede con nosotros. Y eso es un pecado de orgullo, ¿no? Porque estás diciendo de que tu pecado, tu ofensa, es más grande que el amor de Dios. Lo cual es una tontería, lo cual nuevamente es un pecado de orgullo pensar de esa manera, ¿no? La humildad te dice de que reconoce tu pecado, hazte responsable de tu pecado y pide la misericordia de Dios, punto. Y después deja que la misericordia de Dios haga lo que tiene que hacer en ti, ¿no? Y finalmente dice, y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas, no hemos obedecido tu voz. Muy bien, pues es una bella oración que Daniel nos presenta aquí cuando toma responsabilidad y nos dice claramente, déjate de juegos, déjate de buscar chivos expiatorios y hazte responsable de lo tuyo, ¿no? Porque cuando uno se hace responsable, pues entonces se atiende a las consecuencias. Y aunque te dé vergüenza, aunque nos dé vergüenza decir, Señor, yo sé que tú ves en mí algo mucho más de lo que yo puedo ver en mí mismo, ¿no? Ayúdame a ver lo que tú ves. Ayúdame a confiar en lo que tú confías. Ayúdame a ver lo que es posible de mí según tu gracia,
según tu compasión y misericordia y justicia, ¿no? Y esta es la actitud de humildad a la cual somos llamados cuando tenemos que nombrar con nombre y apellido nuestro pecado, nuestra ofensa, porque solamente así podemos presentársela a Dios y decir: de aquí, Señor, es donde yo cojeo. De aquí, Señor, es donde traigo la espinita. De aquí están atadas las cadenas que me esclavizan. Aquí está, Señor, la llave en la cárcel en la cual yo mismo me he encerrado. Libérame. Sálvame, porque esto no es vida, ¿no? Y esto es prácticamente lo que Daniel está confesando en nombre de la comunidad, que también se puede aplicar al nivel personal. Bueno, pasemos ahora al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy está dentro de un contexto de una enseñanza de Jesús bastante amplia hacia sus discípulos. Y esta enseñanza que Jesús nos da en estos escasos 3 versos de este Evangelio, pues nos pone un reto que quizás la mayoría de nosotros al leerlos pensamos, pues, ¿cómo Jesús quiere que seamos igual que Dios? ¿Quiere que seamos compasivos y misericordiosos igual que Dios? Y la respuesta es sí. Quiere que amemos como Dios ama. Quiere que tengamos esa actitud de generosidad, sin perjuicios, tanto al bueno como al malo. Y la reacción nuestra es: ¿cómo? ¿En serio? Y Jesús nos dice: sí, en serio. Porque eso a lo cual nos llama a Dios en Jesucristo es algo que es posible y real, siempre y cuando nos dejemos guiar, influenciar por el Espíritu de Dios. Que solamente bajo la inspiración del Espíritu se puede vivir de esta manera, manifestando la compasión y misericordia tanto para el bueno como para el malo, ¿no? Lo cual es la manera que Dios actúa. Y esto Jesús nos lo dice claramente en los evangelios. Dice el evangelio de hoy: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Mateo nos dirá: sean perfectos como Dios es perfecto. ¡Wow! ¡Qué reto más grande!, ¿no? Y repito, la mayoría de nosotros nos echamos hacia atrás y pensamos y le reclamamos a Jesús: ¿en serio, Jesús? ¿Es posible ser perfecto? ¿Es posible ser misericordioso como Dios lo es? Sí, porque aquí el problema está no tanto en lo que nosotros pensamos de que la perfección o que el amor y la misericordia está conectada con el cariño, con los sentimientos. Y es aquí donde está el error. Es un problema de traducción, es un problema de malentender lo que Jesús está diciendo, ¿no? Jesús nos dirá en los evangelios que así como Dios hace que su lluvia y el sol caiga igualmente sobre el bueno y el malo, así igualmente nosotros debemos de tener esta actitud de ser generosos, ser compasivos y misericordiosos tanto con los buenos como con los malos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios busca solamente una cosa: el bien nuestro. Y que igualmente nosotros tenemos que tener esta actitud de buscar siempre el bien de otros. Y el problema nuestro está en que justificamos nuestras malas acciones, justificamos nuestras ofensas y a veces violencia cuando decimos: no, pues me trató así, pues yo lo traté de esta manera, ¿no? O me dijo esto y yo le dije esto otro. Me hizo aquello, pues yo le hice esto, ¿no? Y el problema en esta forma de actuar está en que justificamos nuestras acciones con las obras, palabras y actitudes de otros. Lo cual, en resumen, quiere decir de que mis acciones están determinadas por las acciones de otros, por el comportamiento de otros, por las actitudes de otros. Y esto es lo que Jesús rechaza rotundamente, porque para Jesús es de que debemos actuar
no según el comportamiento, acciones, actitudes o palabras de otros, sino según lo que yo reconozco que es el bien, lo justo, lo compasivo y misericordioso, a pesar de lo que otros puedan hacer, hablar o pensar. Aquí también se aplica claramente la ley del oro que Jesús utiliza en unos versos previos al Evangelio de hoy, cuando dice: trata a otros como tú deseas ser tratados. Trata a otros como tú deseas ser tratado, ¿no? Y esto que Jesús está diciendo hoy prácticamente es un resumen de esa ley del oro, ¿no? De que esta ley del oro exige una consistencia de moralidad que no depende, que no se determina por los comportamientos, acciones, actitudes o palabras o sentimientos de otros. No, yo soy llamado a actuar, soy llamado a comportarme, soy llamado a cultivar actitudes y sentimientos según lo que yo reconozco que es el bien, que es la justicia, que es la compasión y misericordia. Y esto es lo que debe de dictar tanto mis acciones como mis actitudes, como mis formas de pensar en torno al bueno como al malo. Así que esto es posible cuando tenemos claramente en nosotros cuál es el llamado y no simplemente a dejarnos transformar, a dejarnos guiar según los pensamientos y acciones de otros. Entonces, si vivimos de esta manera, entonces estamos constantemente propensos a que otros determinen mis acciones. Me oprimen este botoncito y digo esto. Me oprimen este otro botoncito y salto o me siento. Me oprimen este otro botoncito y digo aquello o siento esto, ¿no? Así que cuando uno permite de que otros determinen quién yo soy, pues entonces yo ya he perdido mi sentido de dignidad, mi sentido de integridad, mi sentido de responsabilidad, porque se la he dado a otros para que determinen, para que me digan cómo yo tengo que hacer, lo que tengo que hacer y cómo lo tenga que hacer, ¿no? Cuando uno se hace responsable de su vida, dejamos de culpar a otros. No, pues me dijo aquello, yo le dije eso. No, no. Lo que la persona aquella te dijo o hizo es responsabilidad de aquella persona. Lo que tú eres llamado a hacer, a cultivar en ti mismo, corre por tu cuenta. Y esto, pues, son cosas que las vemos muy comúnmente en niños, ¿no? Pero, hermanos, tenemos que llegar a cierta madurez, tenemos que llegar a ciertos crecimientos personales y también comunitarios en los cuales tenemos que hacernos responsables de lo que es nuestro y dejar de culpar a otros por lo que me pertenece a mí. Repito, por más que la otra persona pues haga o diga o piense, no debe de determinar quién soy yo y la vida a la cual soy llamado. Sin embargo, es lo que regularmente hacemos nosotros. Prácticamente le hemos dado mi responsabilidad a otros y le decimos: ok, te he dado mi vida, mi responsabilidad, te la pongo a tus pies y ahora haz de mí según lo que tú pienses, según tus antojos. Y cuando hacemos esto, pues entonces nos queremos lavar las manos de que ya no somos responsables porque le he dado mi libertad, le he dado mi dignidad a otros para que hagan con ella lo que quieran hacer conmigo. Entonces, ¿dónde está mi responsabilidad? ¿Dónde está mi dignidad? La dignidad que Dios me ha dado como hijo, como hija amada de Él, ¿no?
Entonces, aquí lo que Jesús nos está diciendo es que retomemos tanto esa dignidad como responsabilidad y vida que Dios nos ha dado y dejemos de estar culpando constantemente a otros. Dejemos de estar haciendo responsable a otros de lo que me pertenece a mí. Y esto es lo que va Jesús cuando dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, que nadie ni nada determine quién dice Dios que eres y la vida a la cual tú eres llamados, sino que el Dios que te ha creado, el Dios que te sostiene, el Dios que te llama. Y prosigue el Evangelio diciendo, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Con esto Jesús no quiere decir que nos hagamos de la vista gorda y que dejemos pasar los problemas y las acciones o injusticias de otros, ¿no? Lo que Jesús sí está diciendo es de que no pretendamos ser superiores de otros cuando identifiquemos las debilidades o pecados de otros. A últimas, estas palabras de Jesús son interpretadas por medio de la ley de oro, ¿no? Trata a otros como tú deseas ser tratados. Y esto es lo que le da el significado a estas palabras de Jesús, ¿no? El juicio le pertenece solamente a Dios, ¿no? Podemos reconocer los pecados, las ofensas, podemos criticar constructivamente para ayudarnos a crecer y a superar nuestras debilidades, pero no simplemente a condenar. Porque si tú juzgas y condenas, pues prácticamente estás diciendo, así quiero que también a mí se me juzgue y se me condene. Y esto es lo que resume el último verso cuando dice, den y se les dará, recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de tu túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos, ¿no? Así que si tú eres injusto, eres opresor, eres un abusador, te aprovechas de otros, le estás diciendo a Dios, ok, Señor, así como yo trato a otros, trátame a mí. ¿Verdad que no hacemos eso? No. Queremos salirnos con la nuestra. Queremos hacer de lo nuestro, abusar de otros, aprovecharnos de otros y después vamos llorando con Dios para que Dios nos trate diferente. Y Jesús dice, no. En la forma que tú quieras ser tratados, trata a otros. Y con esto se resumen tanto la ley como los profetas. Simple y sencillamente. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.